Hoy nos encontramos en Calarcá, uno de los municipios más representativos del departamento del Quindío, conocido también como la Villa del Cacique en honor al cacique Calarcá, un legendario guerrero indígena que luchó hasta la muerte contra los españoles en épocas de la conquista. Este municipio es reconocido por la Fiesta Nacional del Café, por el Reinado Nacional del Café que se celebra a finales del mes de junio y porque es un pueblo rico en cultura y tradición cafetera. Estamos en Calarcá, un lugar donde hay mucho por conocer y descubrir, un lugar donde vive el paisaje cultural cafetero. Bienvenidos a mi pequeño tesoro. A 5 kilómetros del municipio de Calarcá, por la ruta que va hacia el Jardín Botánico, también conocido como el Mariposario, pasando por la vereda La Bella, se encuentra la finca La Cabaña, un lugar mágico que guarda toda una historia de tradición cafetera. La Cabaña es una finca que representa todas aquellas características propias de la cultura cafetera. Su arquitectura, los paisajes que la rodean y los objetos que en ella habitan hacen de este lugar un punto de referencia cuando hablamos de paisaje cultural cafetero. Estar en este sitio es como devolverse en el tiempo, es encontrar en cada espacio un pequeño tesoro que habla de la cultura cafetera, de su gente, de sus costumbres, de la historia no solo de una familia, sino de una región. Aquí hay muchos objetos que guardan los recuerdos de un gran legado familiar. Cada uno de ellos cuenta el pasado y el presente de una familia que sembró en estas tierras sus sueños y su futuro. A continuación conoceremos unas imponentes vasijas comúnmente conocidas como fondos de cobre, que definitivamente son un pequeño tesoro. Estamos en la Casa Museo Hacienda La Cabaña, en la vereda La Bella del municipio de Calarcá. Esta es una de las haciendas más antiguas que hay en el Quindío, aproximadamente desde 1887. Lleva como 130 años en poder de la familia Sierra. Ha pasado por varias etapas en su época, cuando llegaron mis tatarabuelos desde Girardota, en el departamento de Antioquia. Ellos lo primero que hicieron, tal vez influenciados por la parte donde venían, fue sembrar caña de azúcar y montar una pequeña estancia de producción de panela. Si yo me pongo a remontar en nuestros orígenes, pienso que de pronto la prosperidad que tenemos en este momento se la demos en gran parte a este pequeño tesoro, que como yo lo llamo, que serían estos fondos, que fue con los que mis bisabuelos, mis tatarabuelos empezaron a forjarse un medio de vida acá en el departamento del Quindío. Por estos fondos empezó con ellos trabajando con su caña de azúcar, produciendo su panela. Después eso les dio para ellos irse metiendo en otros cultivos y después ir incursionando en otros negocios. Entonces es algo que me mantiene muy unido a la tradición. En este momento, actualmente, 130 años después de haber sido usados, acá en los matrimonios de los descendientes es donde se coloca la champaña el día del matrimonio. Se coloca sobre hielo, se coloca la champaña y se hace el brindis con la torta de los novios, es lo primero que se hace en los matrimonios de mi familia. Y entonces nosotros conservamos todavía acá en la finca, pero realmente porque fue lo que fue el inicio, diría, pues del bienestar de la familia. Nosotros conservamos los fondos de cobre en los que se hacía la panela. Por ejemplo, este fondo que hay acá detrás es uno de los más pequeños. Conservamos los fondos, los más grandes, los de mayor tamaño, donde echaba la caña recién exprimida, el jugo de la caña recién exprimida. Yo me acuerdo que yo veía el terapiche en la mitad y otra persona echando la caña allá y la mula dando la vuelta alrededor para ir sacando. Y me cuentan vecinos que ya murieron cerca acá a la finca, que mi tatarabuelo pasaba y les regalaba, ya conocí, los conocí ancianos, ya murieron, que mi tatarabuelo pasaba el día que hacía panela, les llevaba alfondoques y dulcecitos de panela con corozos y todo, y les dejaba regalo a los niños aquí saliendo de la vereda. La arquitectura que nos identifica es la llamada arquitectura de la colonización antioqueña, que acá en esta finca, pues yo diría que se ha dado muy bien porque han habido varias coincidencias, y es el que yo soy arquitecto,
empíricamente me convertí en restaurador de lo que es la colonización antioqueña, entonces tengo mucho cuidado con la conservación de la casa y realmente como tiene una gran tradición familiar, como te digo, es una finca que tiene como 130 años en poder de la familia y entonces mi papá fue único hijo, mi abuela era una persona muy juiciosa que no botaba absolutamente nada. Entonces la casa se conserva con los catres antiguos, con los escaparates antiguos. Cuando se cayó el Pacto Mundial del Café en 1989 y nos vimos urgidos a buscar otra actividad, entonces ya nos metimos como a hacer una especie de hostería y nos metimos dentro del Club de Calidad Haciendas del Café, entonces ya eso hizo que nos preocupáramos mucho más por conservar las cosas que teníamos y de ir consiguiendo más adornos que fueran con la época, de acuerdo con la decoración de la época, como diría, como bronces, porcelanas, cuadros. Se han conservado muebles muy valiosos, hay muebles en la sala, hay un juego de muebles Art Nouveau de cerca de 1910, son unos muebles que tienen más o menos 100 años. Eso hace, como vemos que a la gente le gusta, eso hace que nosotros conservemos con más fuerza y con más ahínco todo este mobiliario y que todos los días, yo creo que la casa se llama, por eso se llama la Casa Museo Haciendas La Cabaña, porque es la casa que hay en el Quindío que tiene más objetos originales de más o menos de 1900 para acá. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra tradición y de ser cafeteros. Estos utensilios marcaron el pasado y el comienzo de la finca La Cabaña. Desde estos fondos de cobre se empezó a contar la historia de la familia Sierra en estas tierras. Una historia que nació entre cañaduzales, pero que luego entre cafetales se fue construyendo día a día y se sigue contando hasta el sol de hoy. Buenos días, mi nombre es Amparo, soy intérprete ambiental del Jardín Botánico y nos encontramos en el municipio de Calarcá. Quiero invitarlos a que conozcan el gran tesoro que tenemos en este municipio, que es el Jardín Botánico y el Mariposario. Entonces, los invito a conocer. Objetos como los fondos de cobre que vimos hace un momento hacen parte de un gran patrimonio familiar que se ha mantenido por generaciones. Ahora los invitamos a conocer otro tesoro que hemos encontrado aquí en Calarcá, una calculadora muy antigua que aún tiene mucho que contar. Hace muchos años, hacia mediados del siglo XX, cuando la tecnología era escasa por estas tierras, los comerciantes de aquel entonces acudían a sus habilidades matemáticas para hacer sus cuentas y poder realizar sus negocios, los cuales generalmente estaban relacionados con la venta y compra de café. Poco a poco fueron apareciendo algunos aparatos que facilitaban y hacían más ágiles los diversos tipos de transacciones comerciales. Es ahí cuando llegaron las primeras calculadoras mecánicas a estos pueblos y cambió la forma de hacer negocios para siempre. Me dedico a la restauración, tengo un restaurante con especialidad de comida mexicana y mi pequeño tesoro es una máquina calculadora
sueca de los 50 y está en perfecto estado y es un patrimonio para mí muy importante. ¿Por qué mi pequeño tesoro? Porque fue una máquina que utilizaron los caficultores y los banqueros de la época para liquidar los intereses de las cuentas, los caficultores, las trilladoras para hacer las cuentas, las sumas, las divisiones cuando vendían y compraban el café. Y para mí representaba un tesoro porque es parte de la decoración de mi restaurante y es una joya que yo aprecio demasiado en mi restaurante. El pueblo cafetero, yo creo que una de las cosas más importantes que hubo fue la electrificación a nivel de las fincas, donde se cambió el famoso motor de gasolina para mover la peladora de café y llegó ya los motores eléctricos. De pronto para esa parte, ya en la parte económica, cuando uno veía a todos esos señores allá en las compras de café, a través de la pesa haciendo el cálculo de cuánto debían pagarle, pues no existían en ese tiempo las calculadoras, eran unas máquinas obsoletas o tendrían en cualquier momento que usar las cuentas a mano. Sobre todo los compradores de café se veían la dificultad de no poder hacer las cuentas rápido. Y habían unas máquinas, pues las famosas máquinas únicamente sumadoras, y apareció un aparatico muy curioso que era la calculadora, una calculadora que las personas que la manejan, lo que uno considera unos expertos, porque eso es a punta de vuelticas y mueva una especie de tabuladores para grabar la memoria, hacían unas multiplicaciones a una velocidad que de pronto uno mismo se aterra en este momento, que si la hacen en una calculadora digital casi se llevan el mismo tiempo. Pero esa máquina, siendo tan sencilla, hacía muchas operaciones, además de que hacía muchas operaciones, manejaba muchos decimales, demasiados decimales. O sea que las operaciones eran infinitas en esa máquina. Tengo entendido, yo solamente con la máquina hago la operación de la suma y de la resta, pero como los banqueros, para los intereses era tan complicado, ellos ya saben manejar la máquina como se debe hacer, porque eso, además de sumar y restar, sacaba divisiones, hacía cantidad de operaciones. Yo solamente hago 2 operaciones. Los viejos la utilizaban, eran orgullo de ellos anteriormente, como le contaban, las trilladoras, eran la herramienta esencial para liquidar todo. Si vamos a sumar, le metemos la cifra que uno quiera meter, 1500, se giraba a la derecha, hacia arriba, se borra y te suma uno 500 y se voltea, ahí da el resultado 2000. Las personas que visitan el restaurante a menudo les cuesta curiosidad un aparato de esos, que como una cosa manual hace esas operaciones y se sorprenden de ver cómo funciona. Entonces yo cada que puedo me siento con la persona y le explico cómo se suma, cómo se resta, y realmente es un atractivo para nosotros acá. Y todo el mundo llega al restaurante, toda la gente tiene que ver con la calculadora. Entonces para mí es mi pequeño tesoro. Se imagina la cantidad de cargas de café que pasaron por ahí, la cantidad de dinero que pasó por las maquinitas, es impresionante. Y los bancos para sumar cuando eran pesos, cuando eran centavos, todo se hacía con las maquinitas y marcar los decimales, todo. Le damos la vuelta hacia abajo. Los caficultores, los hacendados, los terratenientes, la gente que tenía dinero, no había nada eléctrico, no existía la calculadora antes de eso. La gente, por su poca educación, por las pocas oportunidades que tenían el dinero. Entonces, ¿qué mejor herramienta para ellos hacer sus cuentas? Que es una máquina de estas que es manual y que no había más en la época. Y para mí me parece muy especial. Es un pequeño tesoro porque eso hace recordar las épocas aquellas cuando los compradores de café eran el único elemento que tenían para agilizar las cuentas, por un lado. Y por otro lado, tesoro sería encontrar a una persona que la maneje a perfección para poder demostrar que verdaderamente la máquina sí era una verdadera calculadora, pero curioso es que funciona con las famosas ruedas dentadas de Pascal, que son las que hicieron
que se revolucionara tanto los computadores como los calculadores. Tengo no solo mi pequeño tesoro que es la calculadora, sino otra cantidad de objetos que son antiguos, que hacen parte de la cultura cafetera, de lo que es el patrimonio cultural. Tengo una cantidad de objetos y todos en perfecto estado. Pues la gente, el aporte mío es que la gente venga y se dé cuenta cómo es que vivían los viejos, cómo me tocó a mí vivir cosas. Ese es mi aporte. Y la calculadora, que es mi pequeño tesoro, para mí es muy importante porque marcó la economía de la región. Sin esa calculadora los caficultores o los trilladores no podían hacer sus operaciones. Este es mi pequeño tesoro. Descubrir este tipo de aparatos es como devolverse en el tiempo para revivir a través de ellos la historia de estos pueblos, de su gente, de su cultura y su economía. Es conocer aquellos elementos que también hicieron parte del desarrollo y el progreso de esta hermosa región cafetera. Los invitamos para que sigan conociendo de nuestra cultura cafetera y para que sigan viendo nuestro programa Mi Pequeño Tesoro. Hace poco vimos una de las primeras calculadoras que llegaron a este pueblo y también conocimos aquellas inmensas vasijas llamadas fondos de cobre que servían para hacer la panela. Dos pequeños tesoros que nos permiten descubrir una vez más esos encantos ocultos que solo se pueden encontrar en estas maravillosas tierras. Ahora los invito desde aquí, desde la llamada Villa del Cacique, a descubrir nuestro último tesoro, una vitrina que es toda una obra de arte y en la que reposan en su interior muchos años de trabajo y dedicación. La casa de Jorge Mario Salazar está cerca del parque principal del municipio de Calarcá. Es una edificación en la que son guardados con orgullo algunos objetos que son el recuerdo más valioso de un buen pasado familiar. Allí reposan conservados con el tiempo muebles de todo tipo, cuidados con esmero por don Jorge. Y en medio de tan variados objetos sobresale una imponente vitrina de madera. Sus acabados le dan un toque especial y todo lo que ella contiene podrían ser piezas dignas de un museo. Esta vitrina hace homenaje a la cultura cafetera, ya que en su interior contiene un sinnúmero de piezas en miniatura hechas a mano que representan muchos elementos propios o característicos de la región. Mi pequeño tesoro fue como empezar a crecer con mi hermana Victoria Eugenia, que en ese tiempo pues estaba muy niña y se dedicaba a jugar como con frasquitos de vidrio y esto. Esas partes de las miniaturas pues mamá siempre le empezó a gustar y mamá era como una abejita en la colmena del hogar. Y así fue creciendo como sus sueños cuando su hija empieza a nacer y viendo las cosas pequeñas y empezó como a tener unos mueblecitos. Le gustaba como dentro de esas coger varias piezas de varias estructuras e ir acoplando. Con una facilidad podía hacer una mesa, podía hacer una lámpara, podía hacer un relicario, se dedicaba a hacer flores, pues muchas cosas, muchos accesorios de lo que podía hacer para la casa. Yo recuerdo cuando mandó a hacer la vitrina,
que fue a Pablo Colorado, que era un carpintero, el cual también había hecho parte de los muebles de la casa, y empezó a hacer una vitrina de madera tallada y le colocaron vidrio. Y después con Miguel Guevara, que era un restaurador de imaginería religiosa, empezaron a hacer un armazón donde era con las vigas, con las columnas, los pisos y las paredes, con ventanas y puertas. Se hicieron ese armazón, lo pintaron de colores pasteles, lo introdujeron dentro de la vitrina y empezaron ya a colocar muebles. La vitrina que mamá hizo durante tanto tiempo, pues una cosa que se la hizo como a mi hermana Victoria Eugenia. Y ella funcionó mucho con los muebles, tanto que cogía los muebles y los muebles que teníamos son casi una réplica de los que hay en la vitrina, porque mi madre trasteaba los muebles y se los llevaba a este hombre que trabajaba en el pecho, porque el tipo no se podía mover. Y él trabajaba recostado en una cama, en unas almohadas, y trabajaba era en el pecho. Y mamá le llevaba el mueble, pero le llevaba las medidas en miniatura y la madera para cómo la debería hacer. Y él hacía una fiel réplica de esos muebles. Yo recuerdo a mamá trasteando aquí de una cosa, trayendo cosas, haciendo, tapizando, colocando alfombras, haciendo lámparas, porque con una habilidad hacían las lámparas, y se pusieron también a la tarea también con electricistas a colocarle también luces a esto. Empezaron y llegaron hasta, fue muy osado cuando se hicieron una máquina Singer. Lo mismo del reloj. El reloj, mamá hizo una réplica de este reloj que tenemos en la sala y desbarató un reloj que ella tenía de pulso para hacer el reloj. Y las pesas eran minas de lapicero y su conejo y su perdiz. Hacía para tender la cama, el tendido de la cama en crochet, también para tender la cama, las lámparas, todo lo iba colocando. Ah, bueno, está una tienda también en el primer piso. Está la tienda en el primer piso, que dentro de las familias de colonización antioqueña tenemos esa parte que es para nosotros vivir esa economía, que fuera de construir lo que era la casa, era también construir el local comercial para poder tener esa supervivencia. Cuando faltó mamá, pues yo le dije a mis hermanos que se querían llevar de la casa, y nadie se quiso llevar nada de la casa. Y todos tienen llaves de la casa, y yo pues guardo estos muebles y estos enseres, y los dejo al cuidado de que se vayan envejeciendo ellos solos también, para poder tener por ellos mismos cuenta la ancianidad. Pues yo creo que para nosotros es un tesoro, porque mi madre lo trabajó durante muchos años. Pues mamá lo trabajó durante, diga usted, por ahí 30 o 40 años. Y así llegamos al final de este encuentro mágico con los tesoros que hemos encontrado en Calarcá. Aquellos fondos de cobre que guardan un gran pasado familiar, una calculadora mecánica que ya es toda una reliquia, y una hermosa vitrina símbolo de esfuerzo y dedicación. Nos despedimos desde Calarcá, este bello municipio que hace parte del paisaje cultural cafetero. Nos encontramos en un próximo capítulo donde descubriremos muchos más tesoros. Hasta entonces.